¿Cómo te va? Muy buenos días. Bien, Carlos, gracias. Un gusto saludarte. Pedro lo dice claro y contundente. Conocí el infierno a los 16 años de edad. Él es un indígena tlapaneco originario de Ayutla de los Libres, Guerrero, quien pasó 11 años y 6 meses en prisión pagando un delito que no cometió. Su caso se refleja en el abuso de la prisión preventiva y nada más para ilustrar, 4 de cada 10 presos actualmente en nuestro país se encuentran sin una sentencia firme. Y esta es la historia de Pedro. La prisión preventiva no es una pena y no debe ser una pena. Él estuvo recluido en Ayutla de los Libres por más de 11 años sin una sentencia firme. No hay un juez que revise en realidad la tarea del Ministerio Público. Soy Pedro Gatica Estrada, tuve 11 años en prisión pagando un delito que no cometí. Al igual que Zenaida Pastrana, Pedro Gatica, indígena tlapaneco de 29 años, fue víctima de una serie de injusticias. Pagar por un delito que no cometió y sufrir el abuso de la prisión preventiva. 11 años y 10 meses de su vida tras las rejas, sin una sentencia firme. Muchos de los delitos jamás se persiguen. De los que se persiguen no siempre se investigan de manera adecuada. A los 16 años Pedro perdió su libertad, pero también dice, estuvo a punto de perderlo todo, hasta la fe. Con el dolor de haber vivido parte de su adolescencia y juventud en prisión, Pedro cuenta la causa de su desgracia, pues dice, no puede definirla de otra manera. Fue en 1999 cuando un comunero de la Ciénega del Sauce, Guerrero, su lugar de origen, fue asesinado. Ese día que mataron a ese chavo fuimos a arreglar el corral, porque tenía una huerta mi padrastro. Y ahí en la tarde llegué y pues hasta el otro día supimos que mataron a esa persona. La familia de Pedro enfrentó siempre problemas de tierras en su comunidad, hechos que derivaron en la muerte de sus 6 hermanos y su padre. Y es cuando le cargan justamente para quitarlo, porque era el único heredero, digamos, de las tierras, el quien podría en determinado momento reclamarlos, para quitarlo de ahí, a decir de él, pues le imputan este delito. Me llevaron a la comandancia, me golpearon y me dijeron que me echara la culpa, pues. Le dije que no, que yo no sé quién haya sido, le digo. Fue detenido 6 meses después del crimen del comunero y a pesar de que no hablaba español, en ningún momento se le proporcionó un intérprete para conocer su situación legal. Asistencia Legal por los Derechos Humanos, organización no gubernamental, advierte que muchos jueces no quieren juzgar a los indígenas hasta que la persona aprenda español y poder llevar su proceso. En el caso de los pueblos indígenas no hay un traductor en realidad. Yo soy detenido y no sé qué está pasando a mi alrededor, pero en realidad soy un objeto para el proceso. En aquel tiempo yo no hablaba en español, yo pienso que tal vez por eso no pude ofrecer muchas pruebas. En México el tiempo máximo de prisión preventiva es de 2 años. Sin embargo, el proceso penal de Pedro superó el plazo que marca la ley para ser juzgado. El juez demoró 4 años en confrontar los testimonios de testigos y 6 años más en dictar una sentencia de 15 años por homicidio. El abuso de la prisión preventiva no es un acto que se pueda atribuir a una persona en concreto desde mi perspectiva personal. Es una tragedia que se genera a consecuencia de una gran cantidad de negligencias y de limitaciones, también hay que decirlo, del Estado mexicano. No pudieron investigar y cómo estuvo la situación o no les hicieron valer a mis pruebas que yo ofrecí, dejaron pasar muchos años. En México, hasta enero del 2013, más del 41% de la población carcelaria se encuentra sin condena. Y Guerrero es un referente. Como el 45% de las personas privadas de libertad, sobre todo en Guerrero, están en prisión preventiva y que requieren una atención inmediata. Sin embargo, en el caso de Pedro, la serie de irregularidades hizo que los magistrados de la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero le otorgaran la absolución tras determinarlo inocente. 11 años y 10 meses después. ¿Qué pasó el día que saliste? ¿Cómo te sentiste? Pues cuando salí, pues me sentí pues bien, pues
Solo digo, gracias a Dios. Pedro la vivió muy mal ahí porque se deterioró mucho su salud, perdió muchísimas fuerzas. Pedro es un joven de 29 años y hoy él no tiene la fuerza suficiente para escarbar y trabajar la tierra. Es uno de los problemas que el abuso de la prisión preventiva trae consigo. Sin embargo, casos como el de Pedro o el de Zenaida, quien pasó más de 9 años en prisión, evidencian irregularidades del sistema de justicia mexicano, según los expertos. Tanto el caso de Zenaida como el caso de Pedro me parece que son violaciones a los derechos humanos por parte del Ministerio Público, por parte de los jueces, por parte de las salas, porque no hay un interés real de brindar justicia. Ahora Pedro sabe que ese tiempo que pasó preso nunca regresará. Lo dice con tristeza y cuando lo expresa, decide mejor callar y tragar saliva. Se siente feo, ¿verdad? Pero ¿cómo? Así las cosas, Carlos. El abuso de la propia prisión preventiva ha hecho que actualmente la ocupación carcelaria sea del 124%. Y el tiempo nadie se lo regresa. Muchísimas gracias, Aldo Mesa. Tenemos algo de último.